Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Continuando con la prédica sobre la soberanía de Dios, presentamos a continuación la exposición de la palabra de Dios por el pastor David Paz, con el tema ¿Cómo gobierna Dios a un mundo en crisis? Muy buenos días, queridos hermanos, muy contento de poder compartir esta mañana de bendición con la palabra del Señor. Ha sido un tiempo hermoso y hoy en este momento le animo que agarre su Biblia porque vamos a empezar a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Hemos estado hablando el último domingo acerca de la soberanía de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Dios tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el control para gobernar nuestro mundo. Él tiene el derecho por habernos creado y por sustentar el universo. Pero quiero llamar su atención a acontecimientos que hemos visto en esta semana. Ha sido una semana difícil para nuestro país. Hemos tenido bloqueos, convulsiones sociales. Hemos tenido también falta de insumos médicos en los hospitales que se estima que han producido muerte. Y paralelamente a todo eso, al otro lado del mundo, en Beirut, Líbano, hubo la explosión no nuclear más grande de toda la historia. Y ha sido algo que ha realmente destruido una ciudad de 2 millones de personas. No han muerto muchas personas para la dimensión de la explosión, pero la ciudad quedó muy afectada. Entonces uno puede preguntarse, ¿de qué manera Dios ejerce su gobierno soberano sobre un mundo lleno de caos, lleno de dolor y de sufrimiento? Justamente ese es el tema que vamos a tocar hoy. Le quiero decir de que los teólogos durante 2000 años no se han puesto completamente de acuerdo en cómo funciona la soberanía de Dios. Pero eso no nos impide ver las verdades esenciales de la palabra del Señor. Y si aquello que no nos es revelado lo dejamos en el misterio y nos enfocamos en lo que Dios sí nos ha revelado, vamos a obtener fortaleza, consuelo y ánimo para nuestras vidas. Le invito a que me acompañe en una oración y ya arrancamos. Amado Señor, es un tema grande, es un tema difícil, pero es también un tema hermoso que afecta nuestras vidas, afecta la manera en la cual nos acercamos a usted, la manera en que oramos, alabamos y entendemos nuestra salvación. Le pedimos, amado Padre, que bendiga este tiempo y que sea su Espíritu Santo el que traiga comprensión a nuestros corazones en este momento y que esa comprensión transforme nuestras vidas. Gracias por cada hermano, hermana y amigo que se ha conectado al Facebook en esta mañana para seguir el culto y también ser fortalecido. Que usted, Señor, dé a cada uno de los presentes lo que necesita conforme a su voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La pregunta que vamos a intentar, o vamos a apuntar más bien a contestar en esta mañana es, ¿cómo Dios gobierna a un mundo en crisis? ¿Cuál es la manera en la cual Él ejerce su soberanía en un mundo caracterizado por el dolor, por las convulsiones, por los problemas y las dificultades? ¿Cómo actúa Dios? Ahora, la primera cosa que tenemos que hacer es tratar de pensar qué era lo que Dios tenía en mente cuando Él hizo este universo. Y voy a usar una metáfora que probablemente usted pueda entender. A mí me gustan las computadoras y en algún momento de mi vida me dediqué a hacer software de gestión como sistemas de contabilidad, almacenes y otras cosas. Y algo que aprendí cuando hacía ese tipo de programas es que son programas bastante cuadrados, vamos a llamar así. Todo está predicho, todo está organizado de tal manera que no hay muchas opciones sino aquellas que da el programador para que opere aquel que va a utilizar el programa. Son programas bastante predecibles, no tienen muchas decisiones en sí, excepto aquellas que se les ha dotado. Por otro lado, hay otro tipo de programas. Vamos a poner, por ejemplo, un juego como FIFA o quizás Fortnite o también programas que usan inteligencia artificial como el buscador de Google.
Y la diferencia entre los primeros programas, el que le mencionaba, un software de gestión de contabilidad, de almacenes, y estos otros programas, es que estos programas tienen algún tipo de inteligencia artificial y no están encerrados en pocos parámetros, sino que parecían ser un mundo aparte. Por eso se le llama una realidad virtual muchas veces a este tipo de programas, que inclusive lo pueden sumergir al que está experimentando dentro de una realidad que simplemente existe en el computador. Pero no son programas completamente predecibles. Uno puede interactuar, si está jugando FIFA, puede interactuar con los jugadores y pareciera que ellos tuviesen sus iniciativas, pareciera que ellos también tienen actitudes, decisiones, etc. Pero todo eso está programado. Ahora, ¿me entiende el paralelo? Ahora yo quiero hacerle la pregunta: ¿qué tipo de creación Dios tenía en mente cuando hizo este universo? Un universo predecible, encajonado, de una sola dirección, como un guión de una película de cine en la cual cada uno cumple su libreto y finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir, o creó un mundo lleno de posibilidades, alternativas y diferentes caminos. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué no vamos a la Biblia para responder a esa pregunta? La primera cosa que vamos a ver es que Dios creó un universo y le dio sus propias leyes para que ese universo se pudiese autogobernar. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea el mar, crea la tierra, crea los animales, las plantas, antes de eso crea todo el universo. Una vez que termina de crear todo eso, descansa y permite que su creación funcione de la manera que Él la diseñó, bajo las leyes y bajo todos los principios que Él mismo le dio a su creación. Considere, por ejemplo, lo que dice Job en el libro de Job 26:10. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Otro versículo que también está en Job 38, del 8 al 12, dice: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes, dice, por vestidura suya y por fajos de oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Escuche bien, le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Allí parará el orgullo de tus olas. Y Dios le pregunta a Job: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba tu lugar? Todas estas descripciones que vienen de la boca de Dios nos está diciendo que Dios delimitó a través de leyes naturales y leyes físicas cómo iba a funcionar el universo. Y una vez que lo creó, lo dejó que funcione en base a las mismas leyes que Él había dado. A propósito de las leyes físicas del universo, hay un gran científico que ya falleció, Manuel Carreira. Él fue un científico y a la vez fue un sacerdote, pero él estuvo colaborando en muchos proyectos de la NASA y es muy reconocido. Él cita a otro científico que fue amigo de Einstein y que participó también en el proyecto Filadelfia, o en el proyecto de la creación de la bomba atómica, John Wheeler. Y este científico dice: el universo es tan exacto, tan preciso, y sus leyes son tan exactas, que una pequeña variación en esas leyes en su momento de creación y no existiría la vida humana. Escúchelo otra vez. Una pequeña variación en las leyes físicas de la naturaleza y la vida humana no sería posible. Y este científico va más allá. Si usted quiere puede buscarlo en Wikipedia, a John Wheeler, y él dice: pareciera que no solamente el hombre está adaptado al universo, sino pareciera que el universo ha sido adaptado para el hombre, para que el hombre viva. Qué tremenda declaración de un científico que realmente va de la misma línea de lo que dice la palabra del Señor, que la única razón por la cual vale este universo es por esa pequeña tierra donde Dios puso a la humanidad. Ahora, Dios dio leyes a la naturaleza para que se gobierne. Hay algunos versículos en la Biblia que parecieran afirmar de que cada vez que ocurre un fenómeno en la naturaleza, Dios lo está enviando. Voy a citar, por ejemplo, Salmo 135, del 6 al 7. Dice:
Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca a sus depósitos los vientos. Sabemos que Salmo es un libro poético, no es doctrinal ni tampoco está tratando de dar una explicación científica a las cosas, pero aquí dice que Dios es la causa de cada evento que ocurre en la naturaleza, eventos que ni siquiera nos damos cuenta, como el vapor que sube para formar la nube o la lluvia que baja para regar las tierras y los campos. Los relámpagos, dice, son obra de sus manos, e inclusive dice que Él saca de sus depósitos el viento. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que cada vez de que hay un viento, Dios tocó un botón y apareció el viento, por decir algo, o cada vez que veo un rayo en la naturaleza, Dios tocó un botón y cayó un rayo, y eventualmente cada cosa que ocurre, Dios está mandándola y enviándola. No. Lo que está diciendo es que Dios organizó este mundo con sus leyes, y cada vez que la naturaleza obedece a las leyes que Dios le puso, en realidad está obedeciendo a Dios y está reconociendo de que Dios es la causa inicial de todo lo que pasa. Ahora, hay otro versículo y en realidad es algo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, aquí dice que no cae ningún pajarillo sin el consentimiento del Padre. ¿Significa eso de que Dios todos los días se pone en la tarea de ver qué pajarillos van a morir y qué pajarillos se van a ser vendidos? ¿Está diciendo eso? No. Está diciendo de que Dios tiene un plan con su creación y tiene un plan con su naturaleza. Y todo lo que ocurre según ese plan y según las leyes que Él ha dado son su voluntad. Es algo que Él ha determinado que sea así bajo las leyes que Él mismo ha impuesto a su creación y su creación obedientemente lo ejecuta. Inclusive, hay un pasaje que se cita a veces con frecuencia, está en Proverbios 16:33. Voy a citar la versión NTV. Dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que cada vez que lanzamos los dados, Dios interviene para que caigan de la manera que Él desea. En ese caso, Dios tendría que estar en todos los lugares de juego donde se echan dados, en los casinos, en los lugares de juegos al azar, y estaría digitando cada una de esas operaciones. ¿Será que Dios hace eso? Obviamente que no. Dios dio las leyes de la naturaleza, pero este versículo en particular es muy interesante. El pueblo de Israel, cuando tenía dudas acerca de algo, acudían a un sistema de echar suertes. Ellos invocaban a Dios, muy parecido a lo que ocurrió en el libro de los Hechos, cuando echaron suertes y eligieron a Matías como el sucesor de Judas. Entonces ellos invocaban a Dios y decían, Señor, vamos a tirar los dados, pero que seas tú el que indique dónde debe ir esta suerte. Y cuando se tiraban los dados o se tiraba la suerte y luego se verificaba lo que ocurrió, se entendía que era Dios el que había decidido a través de ese procedimiento. Pero no es que Dios esté detrás de cada tirada de dados o juegos al azar o cosas por el estilo. Entonces, en resumidas cuentas, el mundo que Dios creó es un mundo al cual Dios le impuso, le dio sus leyes. Dios creó esas leyes. Y esas leyes las hizo específicamente para que el universo funcionara. Y como dice este científico, para que el hombre pudiese vivir sobre la tierra. Él impuso sus leyes. Él creó todo. Y es más, el séptimo día ya no hizo nada más, simplemente descansó y se puso a mirar la maravilla que Él había creado, porque la naturaleza por sí sola empezaba a funcionar, la lluvia, el sol, las plantas que crecían, los animales que se reproducían, todas esas cosas empezaron a ocurrir de acuerdo al plan y de acuerdo a las leyes físicas y naturales que Dios había dado. ¿Con cuánta razón? El salmista en Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, la segunda cosa que me gustaría que podamos enfocar nuestra atención es
que Dios creó a seres humanos semejantes a Él mismo. Dios podía haber creado seres humanos tipo autómatas donde Él tuviese que digitar individualmente cada sentimiento, cada pensamiento, cada idea para que hicieran lo que Él quisiera. Y Él podría haberlo hecho, no hay ningún problema en eso. Pero ¿por qué no vamos a la Biblia para ver qué tipo de creación Dios hizo cuando hizo al ser humano? Entonces dijo Dios, dice Génesis 1:29, hagamos al hombre como a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo es la imagen y semejanza de Dios? Dios es un ser infinito que piensa, razona, tiene decisiones, tiene emociones. Y Dios decide crear al ser humano semejante a Él. Es más, el versículo continúa, escuche lo que dice, y señoree, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué está diciendo este texto? Está diciendo que Dios, cuando hacía todas las otras cosas, decía, sea la luz, sea la tierra, sean las estrellas, sea el agua, sean los animales, sea. Pero cuando llega el hombre, para un momento y dice, hagamos a alguien a nuestra imagen y semejanza. Así como Dios gobierna en todo el universo y más allá, este hombre gobernaría la tierra. Le dio cualidades para gobernar y sojuzgar la tierra. Y este concepto de gobierno de la tierra se repite luego en el versículo 28 al 30 y en el capítulo 2 del 15 al 16, donde se recalca que Dios colocó al hombre para que tuviese dominio sobre la tierra. ¿Qué cualidades hace falta para gobernar? Hace falta tener intelecto y hace falta tener capacidad de voluntad. Y Dios dotó al hombre de ambas cosas para que pudiese gobernar. No solamente eso, le dio cualidades morales. Le dijo que más del árbol, dice Génesis 2:17, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Dios en un comienzo ya le dice a Adán y a Eva, hay lo que está bien y hay lo que está mal. Y ustedes tienen que ser sabios y no tomar una mala decisión, sino optar por el bien. Dios creó a Adán con cualidades morales y capacidad de distinguir entre lo que estaba mal y lo que estaba bien. Entonces tenemos que Dios dio al hombre cualidades para gobernar, le dio intelecto, le dio emociones, le dio voluntad, le dio cualidades morales, le dio la capacidad para poder entender sus mandamientos, porque le dice, esto es lo que tienes que hacer y debes obedecer. Y finalmente, Dios le dio al hombre la capacidad de amar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, wow, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y ese fue un amor a primera vista. Entonces, Dios le dio al hombre la capacidad de amar. E incluso puso al hombre y la mujer y dijo, serán una sola carne. Así como ellos eran la Trinidad en el cielo, aquí habría una diunidad en la tierra, el hombre y la mujer. En todo sentido, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios estaba detrás de Adán y Eva colocando sentimientos, pensamientos, ideas para que ellos reaccionaran. No, Él los dejó, les dio recomendaciones, los responsabilizó de sus decisiones y les dijo, hagan lo que tienen que hacer. Ese es el tipo de creación que Dios hizo. Entonces, vemos de que la creación de Dios, por lo menos hasta aquí, tiene que ver con un universo al cual dotó de leyes naturales para que se pueda regir. Y cada vez que la naturaleza cumple fielmente a sus leyes, está obedeciendo a Dios. Si en este momento tomo un objeto y se cae, podríamos decir de que este acto es acto de la voluntad de Dios, porque Dios nos dio la ley de la gravedad y cada vez que ocurre esto, está siendo fiel a lo que Dios hizo. Y entonces eventualmente podríamos decir de que Dios hizo caer la Biblia, aunque en realidad sabemos de que hay otros factores naturales. Y al hombre lo creó con una voluntad libre, espontánea, autodeterminada, capaz de dirigirse hacia donde él quisiera. Y Dios esperaba del hombre que hiciera las cosas correctamente.
Finalmente, en el séptimo día, Dios descansa. Si Él tuviese que estar interviniendo en su creación a cada momento, no hubiera descansado, pero Él descansó porque el universo seguía sus leyes naturales que le dio y el hombre tenía las cualidades y capacidades a semejanza de Él para que operase dentro de ese mundo como su gobernador. Lastimosamente, el descanso de Dios no duró mucho. Luego de ese tiempo comenzó un problema. Entró el pecado en la humanidad. No quiero entrar en muchos detalles respecto a la caída, porque muchas veces hemos enseñado esto. Quiero centrarme en solo una pregunta. ¿De qué manera afectó el pecado a la creación de Dios? Cuando Dios vio de que Adán y Eva habían pecado, va hacia ellos. Ellos escapan de Dios. A partir de ese momento el hombre vivirá huyendo de Dios. Voy a leer la versión de la Nueva Versión Internacional en Génesis 3, versículo 14. Dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, eres maldita. A la serpiente, maldice a la serpiente. A la mujer le dice, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Hay una maldición a la mujer. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra. Subraya esa frase, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando Dios ve que el pecado ha ingresado en la creación, no es algo que a Dios lo toma por sorpresa, pero Él toma una decisión. La decisión más sencilla hubiese sido arrugar ese papel mal escrito y comenzar algo nuevo. Pero Él no hace eso. Él posterga el castigo para otro momento en la historia. Perdona a la humanidad, pero lanza una maldición. Y esa maldición es que a partir de ese momento, el universo no solamente sería regido por las leyes naturales, sino que entraría una anomalía dentro de su creación, que es el pecado, y ese pecado produciría una desorganización y la naturaleza no actuaría de la manera en que Dios la diseñó, sino se tergiversaría muchas cosas y era como un virus que entró en el sistema. Y Dios dice, sea maldita. No es algo que le toma de sorpresa a Dios. Dios toma la decisión de que el pecado y la maldición del pecado sean parte de su creación. A partir de ese momento tenemos una naturaleza increíblemente hermosa, pero que también puede ser increíblemente dura. Terremotos, huracanes, enfermedades y tantos desastres naturales que Dios no hubiese querido en un comienzo, pero luego Él, a causa del pecado, ordena que la tierra reciba esa maldición y participe de ese pecado que afectaría eventualmente cada evento de la naturaleza. Es interesante lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Vuelve a hablar de este tema y dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Subraya esa frase, la creación fue sometida ¿a qué? A frustración. Y esa palabra frustración significa a una condición de vanidad, a una condición de que no cumple su función, a una condición de reprobada. Dios sometió la tierra a frustración. Continúa el versículo diciendo, esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. No es algo que ocurrió como un accidente. Dios dispuso que la tierra sea sometida a frustración. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. A partir del momento del ingreso del pecado, Dios maldeciría la tierra y la sometería a frustración, y el pecado entraría también a afectar negativamente a las leyes de la naturaleza, y ese universo que fue creado para el hombre se volvería muchas veces contrario al hombre. Y ahora tenemos terremotos, tenemos maremotos, tsunamis, tenemos volcanes, tenemos enfermedades y tenemos muchos desastres que afectan a la vida del ser humano. Mas no solamente la creación fue afectada.
quien fue más afectado fue el hombre. El Señor le dijo al hombre que no coma de ese árbol porque el día que comiese ese día moriría. El hombre pecó y a partir de ese momento algo ocurrió en su interior. Para entenderlo mejor debemos ir a un pasaje que está en Efesios capítulo 4 versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí describe la condición del ser humano, que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad es la misma que usa en frustración en el otro texto que hemos leído. Dicen que los hombres andan con una mente vana, una mente sin sentido. Hacen cosas sin sentido y su vida misma carece de sentido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. No es que el ser humano no pueda entender ciertas cosas, pero lo que pasa es que su entendimiento está oscurecido por el pecado. Ajenos de la vida de Dios. Otra de los efectos del pecado en la vida del hombre es que el hombre no quiere saber de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva después de que pecaron? Huyeron de Dios. Y desde ese momento el hombre para huyendo y haciéndole lance a Dios de la manera que pueda hacerlo. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice que su corazón se endureció a causa del pecado. Miren las noticias de esta semana. Gente que no le importa que otros mueran, que solamente les interesan sus propias cosas, sus propios intereses. No importa lo que le suceda a los demás. Corazones duros por el pecado, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Finalmente el hombre, con su mente apartada de Dios, entenebrecida, se inclina a cometer todo tipo de pecados. Resumiendo, ¿cuál fue el efecto en la vida del ser humano cuando el pecado entró? Sus cualidades morales se deterioraron. Se incapacitó para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hoy vivimos en una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Su intelecto, sus emociones, su voluntad se rompieron. Sigue decidiendo, sigue teniendo un intelecto, sigue teniendo emociones, pero todo eso está afectado por el pecado y lo usa para mal. Se dio su rol o le entregó su rol de gobernar de la tierra a Satanás. Ahora Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo que gobierna muchas cosas en el mundo. Y luego se hizo incapaz de entender y obedecer los mandamientos de Dios. El hombre entiende hasta cierto punto los mandamientos de Dios, pero definitivamente no los obedece. ¿Quién ha cumplido los 10 mandamientos? ¿Quién ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma? ¿Quién ama a su prójimo como a sí mismo? El hombre perdió su capacidad de dar sus emociones y usarlas de la manera correcta. Ahora, aquí viene una gran pregunta. ¿Qué hace Dios? ¿O cómo la hace Dios, diríamos acá, para gobernar y ejercer su soberanía a un mundo cuyas leyes naturales están afectadas negativamente por el pecado? Cuyos habitantes, la humanidad, su corazón está endurecido, entenebrecido, entregado al pecado y corrompido todos sus pensamientos. Y cuyo Dios de este siglo es Satanás. ¿Cómo hace Dios para gobernar este mundo? Ahora, aquí es interesante porque hay 2 extremos de los cuales debemos huir. Un extremo, presta atención, dice: Dios no tiene que ver nada con nada de esta tierra. Muchos de ellos son ateos y dicen: Dios no existe, el mundo existe por casualidad y Dios no tiene nada que ver con la existencia del universo ni del ser humano. Otros, que se les llama los deístas, dicen: no, sí, Dios creó al mundo porque indudablemente es algo tan complejo que tuvo que ser Dios, pero luego Dios nos abandonó, se fue a otro lado y el universo está librado a su propia suerte, guiado por fuerzas impersonales ciegas que muchas veces traen destrucción. Esa es una posición. Dios no tiene nada que ver con nada. Hay algunas variantes de esto dentro de esta posición. Algunas veces, por ejemplo, los griegos hablaban acerca del logos y ellos decían: el logos es la fuerza impersonal que está detrás de todos los eventos y hace que las cosas sucedan.
Luego también está muy de moda hoy en día hablar acerca del karma. ¿Qué es el karma? Es una ley metafísica, esotérica, que simplemente determina que si tú te has portado mal, bueno, entonces mañana vas a reencarnarte en una mosca. Y si eres una buena mosca, probablemente te reencarnes en una buena abeja. Y así es tu destino. Tanto es así que un amigo que ha sido misionero en la India, donde realmente viene esta corriente, decía, cuando ven personas de buena condición social a una persona en la desgracia que está en la calle muriéndose y tú quieres ayudar a esa persona, ellos te dicen, no la ayudes, es su karma. Algo malo hizo en el pasado y tiene que sufrir su condena. Déjalo que muera. Esa es su mentalidad de ellos. Todo está dominado por el karma. Otros se decantan por una posición mecanicista. Dicen, el mundo es una gran máquina y todo opera como si el mundo, si el universo fuera una gran máquina donde cada cosa tiene su rol, tiene su lugar o es un engranaje. Y respecto a la voluntad del hombre, hay aquellos que dicen, Dios no tiene nada que ver con el universo ni con la humanidad, pero todo está predeterminado. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo que será, será. Te irás cuando tengas que irte. Todo está determinado. Hay una sola ruta y hagas lo que hagas, vas a llegar a tu destino. Y por otro lado está la corriente de aquellos que dicen, Dios no tiene nada que ver con este mundo. Cada uno es el arquitecto de su propio destino. Cada uno es el capitán de su propio barco y cada uno puede cambiar su destino. Lo que tienen en común todas estas posiciones que acabo de decir es que están afirmando de que Dios no tiene nada que ver con el universo. El universo se rige solo por leyes naturales, metafísicas, karma, lo que usted quiera. Entonces, Dios no participa en este mundo. Ese es un extremo. Ahora vamos al otro extremo. Dios tiene que ver con todo lo que pasa. Todo lo que ocurre depende de una decisión divina. Dios en el pasado escribió un gran guión y montó como una producción cinematográfica. Y Él escribe el guión y todo lo que Él ha escrito en su guión, las criaturas simplemente lo ejecutan o lo ejecutamos. Creemos que estamos cumpliendo con nuestra voluntad, pero en realidad simplemente estamos ejecutando el guión que se nos ha dado. Hay una sola ruta, no hay muchos caminos, una sola ruta y lo que tiene que ser, será. Se le llama determinismo teísta. Esta mentalidad viene a veces por un entendimiento un poco errado de pensar de que si la criatura puede tomar una decisión, eso le quita la soberanía a Dios. Pero créame que la palabra del Señor no enseña eso. Dios nos enseña que Dios creó a criaturas con capacidad de decisión y que sus decisiones tenían efectos y eso no le quita en absoluto su soberanía de Dios. Entonces, cuando se tiene esta mentalidad, eventualmente cada cosa que me ocurre, Dios la hizo. Estoy yendo por el camino, se me pinchó la llanta, Dios hizo que la llanta se pinche. Se acabó la batería en mi celular, Dios hizo que la batería se acabe en mi celular. Y eventualmente todo lo que pasa, Dios lo hizo. Y a veces se llega al extremo de decir, no tiene sentido interceder por nada porque intercedas o no intercedas, o tengas peticiones o no las tengas, hay un solo curso de acción y lo que va a ocurrir, ocurrirá porque Dios lo ha hecho así. Ahora, ¿será que las cosas funcionan de esa manera que detrás de cada acto, inclusive del coronavirus, Dios apretó un botón y aparece el coronavirus? Y Dios aprieta un botón y llueve, y Dios aprieta un botón y yo puedo salir a la calle. Vemos en la palabra del Señor de que ese no es el universo, no es la creación, ni es el tipo de humanidad que Dios decidió crear. Podría haberlo hecho así, que todo esté completamente predeterminado, donde cada cosa sea una causa directa de la acción de la mano de Dios de manera intencional y voluntaria. Pero pudo haberlo creado Dios así, pero no era su plan y no es el tipo de creación que la Biblia describe. Ahora, tenemos dos extremos. El extremo que dice Dios no tiene nada que ver con lo que está pasando y el otro extremo que dice Dios tiene todo que ver con cada cosa que está ocurriendo. Hay una tercera opción y esta opción dice Dios no es la causa de todo, pero sí está al control de todo. Y esto es lo que vamos a ver
el próximo domingo. Yo le pido por favor de que no deje de escuchar la continuación de este mensaje, porque el próximo domingo vamos a hablar acerca de que Dios no es la causa de todas las cosas, no es la causa directa, pero sí Él está al control de todo lo que pasa. Ahora, al terminar en este momento, quiero hacerle notar algo. No estamos hablando acerca de la soberanía de Dios simplemente por un interés teológico, doctrinal o una curiosidad personal. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que nos afecta. Vemos sufrimiento, dolor, desastres naturales, explosiones que matan personas. Y tenemos un interés real de saber cómo Dios está gobernando este mundo. Permítame al terminar este tiempo darle algunas pautas para que usted vaya a su casa, y no quiero anticipar lo que voy a decir el próximo domingo, pero sí quiero dejarle con algunos pensamientos para que usted los medite en su corazón. Son buenas noticias. La soberanía de Dios siempre son buenas noticias. Escuche bien. Si usted es un hijo de Dios, en primer lugar quiero decirle que Dios está ejecutando su plan. Sí, a pesar del coronavirus, a pesar de las explosiones, a pesar de los políticos, a pesar de todas las cosas, ¿qué está haciendo Dios? Dios está ejecutando su plan. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Finalmente, Dios está conduciendo la historia de la humanidad hacia un propósito que Él ha determinado. Y eso es un gran consuelo y ánimo para nuestras vidas. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Él está ejecutando su plan. Fielmente a lo que su palabra ha declarado, Él está haciendo lo que tiene que hacer y llevará este universo al fin que Él ha determinado que tenga. En segundo lugar, quiero decirle que usted es parte de ese plan siempre y cuando usted sea un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo. Hay un texto que habla de la soberanía de Dios de una manera impresionante y es Romanos 8. Quiero citar los versículos 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, queridos hermanos, el plan para nuestras vidas no comenzó hace un momento, no comenzó el día que creímos. Dios tiene un plan eterno y nosotros somos parte de ese plan. Dios ha decidido incluirlo a usted y a mí en ese plan eterno. Por otro lado, quiero decirle que sus circunstancias no están en las manos de las leyes de la naturaleza, no están en las manos de los hombres malvados. Sus circunstancias, las suyas y las mías, están sostenidas por las manos de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, el versículo literalmente dice, Dios hace que todas las cosas cooperen, las leyes naturales, inclusive el efecto del pecado en la naturaleza, el efecto del pecado en personas que se relacionan conmigo y que me lastiman. Dios tiene la capacidad para encauzar todas las cosas para nuestro bien. Y créame, aún Satanás actúa según lo que Dios le ha dado. Le voy a contar una anécdota interesante. Dice que una señora durante este tiempo de pandemia, mi hermana me comentaba esta anécdota, entendió de que Dios la amaba y se entregó al Señor con todo su corazón. Entonces, ella empezó a buscar al Señor, a crecer en su vida espiritual, y en una radio en la cual ella estaba escuchando y que pedía motivos de oración, ella dijo, yo quiero pedirles que el Señor me dé comida, alimento, necesito provisión. Un ateo estaba escuchando esta petición y este ateo dijo, voy a hacerle una jugada a esta señora. Voy a comprar alimentos, voy a comprar provisiones, la voy a enviar por medio de mi secretaria y cuando la señora pregunte quién le envió esto, le vamos a decir, fue el diablo, ¿no? Así que va la persona encomendada, el delivery para entregar
y le dice, ¿sabe qué? Tengo la orden de entregar esto para usted. Muchas gracias, muchas gracias. Le pedí al Señor que me dé provisiones y veo que el Señor está respondiendo. Y la persona encargada de hacer la entrega le pregunta, ¿y no tiene curiosidad de saber quién le envía esto? Mire que no, porque cuando Dios ordena, hasta Satanás obedece, le dice. Y ahí se quedó la historia. Y eso es muy cierto. Satanás tiene maldad, tiene capacidad para hacernos daño, pero a los hijos de Dios no puede tocarlos, porque son los hijos de Dios. Y finalmente quiero decirle, sus sufrimientos también están en las manos de Dios. El mismo texto que estábamos hablando, Romanos 8, 37 al 39, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo este texto es que las cosas negativas que afectan a nuestras vidas son también encausadas y cooperan para nuestro bien. En este tiempo hay mucho sufrimiento, pero si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, aún ese sufrimiento será encausado para nuestro bien y para la gloria de Dios. Hay una hermosa anécdota de un pastor ya fallecido, Donald Barnhouse de Filadelfia. Él un día fue invitado por otro pastor a predicar en su pequeña iglesia. Era un pastor joven que ese día, ese domingo, su esposa estaba dando a luz. Entonces este pastor joven le dice al pastor Donald, por favor, reempláceme para que yo pueda atender a mi esposa. Entonces el pastor fue, atendió la invitación, predicó en la iglesia. Al terminar la predicación, entra el pastor joven un poco serio. ¿Todo bien?, le dice. No todo bien. ¿Qué pasó? Mi hijo nació con síndrome de Down. Entonces el pastor mayor abraza al pastor más joven y le dice, a pesar de todo lo que ha ocurrido, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan a través de este niño que tiene síndrome de Down, y tienes que entender de que hay algo que Dios está haciendo. Ve a tu esposa, porque ella no sabía todavía, y dile que Dios nos ha dado este niño con síndrome de Down. Él tiene un propósito a través de esto. Antes de continuar la historia, quiero decir algo. Si bien el mundo se guía por las leyes de la naturaleza y se guía por las cosas que ocurren, e inclusive el pecado afecta sus vidas, a los hijos de Dios, el trato de Dios es diferente. Cada cosa que ocurre a los hijos de Dios, Dios las prepara, como prepara un padre cariñoso las cosas para su hijo. Continúo la historia. Llegó este joven pastor y le dice a su esposa, querida, Dios nos ha enviado a este niño y tiene síndrome de Down, pero él tiene un propósito. Y lo dijo con tanta convicción, lo afirmó con tanto corazón, que la telefonista que estaba escuchando esa charla quedó impactada. Y quedaron tan impactados con la vida de esta pareja que el próximo domingo, cuando predicaba ya el flamante padre de este niño con síndrome de Down, llegó del hospital la señora telefonista y 70 enfermeras que realmente querían compartir con ellos ese momento. Predicó con tanta autoridad ese pastor que ese día 25 enfermeras llegaron a poner su confianza en Jesús como su Salvador personal. ¿Sabe qué? Aún nuestros sufrimientos tienen un propósito en las manos de Dios, porque Dios a sus hijos los trata de una manera distinta. Él los trata directamente. Así que esa es la buena noticia de la soberanía de Dios, que Dios está manejando específicamente nuestras vidas si somos hijos de Dios. Quiero animarla a que por favor no se pierda la continuación de este mensaje. Y si tuviera preguntas, puede mandarlas aquí al Facebook o también al WhatsApp de nuestra iglesia y con gusto contestaremos esas preguntas. Que Dios le bendiga y en esta semana descanse suavemente, felizmente, completamente confiada en la soberanía de Dios. Que el Señor le bendiga.